Nunca fui el tipo de persona que buscaba milagros. Crecí en Haifa, en el norte de Israel, en un hogar judío tradicional donde la fe era sinónimo de disciplina, no de experiencias sobrenaturales. Cuando conocí a Jesús y decidí seguirlo, pensé que el mayor quiebre en mi vida ya había sucedido. Perder a mi familia, ser rechazado por mis padres, dormir en un sótano prestado. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que experimenté esa noche en Nadrón. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el fuego. Sin embargo, por absurdo que suene, no me tocó. Y lo que sucedió después, todavía me faltan las palabras. Te voy a contar cómo fue porque incluso hoy, después de todo, todavía me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué de esa manera? Esa noche parecía común, o al menos lo que aprendimos a llamar común, mientras vivíamos en secreto. Era un domingo, y estábamos reunidos en el pequeño apartamento de Hassan. 2 habitaciones estrechas escondidas detrás de una farmacia dada de baja. Las ventanas estaban cubiertas con mantas oscuras. La luz era baja. Solo unas pocas velas y una linterna portátil iluminaban la habitación. Éramos 8. Mi esposa sentada con los niños en la esquina. Hila con una Biblia gastada en su regazo. Omar con un corte fresco en la frente por un golpe que sufrió la semana anterior tratando de escapar de un control policial. Oramos suavemente en círculos y comenzamos a leer Juan 15. Todo parecía pacífico hasta que llegó el primer golpe en la puerta. Fue seco, directo, y al instante el silencio se convirtió en pánico. El segundo golpe vino más fuerte, y una voz en árabe gritó que abriéramos. Nadie se movió. Un hijo solo me miró, pálido, y susurró, no digas nada. El sonido de la puerta siendo derribada fue como una explosión en mi pecho. 5 hombres irrumpieron al mismo tiempo, todos con ropa sencilla, pero con una expresión que lo decía todo. No era una visita. Era una sentencia. 2 llevaban palos de madera. Uno tenía un cuchillo en la cintura, y el otro, el que más me llamó la atención, sostenía un bidón amarillo. Ya sabía qué era. Gasolina. No preguntaron nombres ni nos dieron tiempo para reaccionar. Uno de ellos me agarró del brazo y me arrastró al centro de la habitación. Hila empezó a gritar, pero su boca fue rápidamente tapada por otro. Mi esposa intentó sostener a los niños que lloraban sin entender, y Omar ya estaba en el suelo, con el rostro sangrando. Todo fue muy rápido, pero cada segundo parecía arrastrarse. Este es el predicador extranjero, ¿verdad?, dijo el líder, señalándome. Nadie respondió. Escupió en el suelo y dijo, veamos si su Dios lo salva ahora. El hombre con el bidón se acercó y sin dudar comenzó a empaparme con ese líquido frío y asfixiante. El olor llenó la habitación. Yo estaba allí completamente cubierto, empapado, con los ojos de las personas que amaba fijos en mí. La sensación era del fin. Pero dentro de mí, algo extraño estaba sucediendo. No era pánico. Era paz. Cuando el encendedor se encendió, vi la llama brillar como si el tiempo se hubiera detenido. Hubo un clic seco, luego otro. En el tercero, prendió. La pequeña lengua de fuego parpadeó a unas pulgadas de mi pecho. El hombre sonrió como alguien que sabe que ha ganado, y luego la arrojó. El sonido del fuego prendiendo fue aterrador. Un rugido. Las llamas se extendieron rápidamente, lamiendo mi cuerpo, subiendo por mi ropa. La habitación se volvió naranja. El calor era intenso, insoportable. Sentí todo excepto lo que más esperaba, dolor. No había quemazón, no había picor, nada. Era como estar dentro de un horno, pero protegido por una burbuja invisible. Podía oír los gritos de Hila, el llanto de mis hijos, el pánico en los ojos de Hassan. Pero allí, en el centro de la habitación en llamas,
sentí algo que todavía no puedo explicar hoy. Una presencia, fuerte, silenciosa, inquebrantable, como si Jesús estuviera allí conmigo dentro del fuego. Recuerdo cerrar los ojos, no por miedo, sino por reverencia. Era como si hubiera entrado en un lugar sagrado en medio del caos. Dentro, mi oración no era desesperada. No pedí ayuda. Solo dije, Jesús, que esto glorifique tu nombre. E inmediatamente después, algo cambió. El fuego seguía rodeándome. Pero no se acercaba más. Era como si tuviera un límite, como si le hubieran prohibido tocarme. Oí el crepitar de las llamas, vi el humo subir, vi los ojos muy abiertos de los hombres que habían venido a matarme. Uno de ellos cayó al suelo, incapaz de apartar la mirada. Otro comenzó a retroceder, el palo todavía en su mano, pero temblando como si hubiera visto un fantasma. Yo estaba allí, incapaz de entender cómo mi cuerpo no se quemaba, cómo mi piel permanecía intacta. Mi corazón latía fuerte pero sin pánico. Sentí una paz que no venía de mí. Era como si una mano invisible me envolviera y dijera, sé firme. Estoy aquí. Cuando abrí los ojos, el silencio era más aterrador que el fuego. Nadie se movía. El hombre que encendió el encendedor tenía la boca ligeramente abierta, incapaz de decir nada. Las llamas todavía rodeaban mis pies, bailaban sobre mi ropa, pero no quemaban. Era como si el infierno hubiera sido permitido rugir, pero no tocar. Llevé mi mano a mi camisa. Estaba caliente, pero no se quemaba. Sentí la tela ligeramente chamuscada, pero mi brazo debajo estaba intacto. Sin ampollas, sin dolor. Fue en ese momento que oí por primera vez algo salir de la boca de uno de los agresores. Esto es imposible. Su voz ya no era enojada. Era temerosa. Un tipo diferente de miedo, uno que yo conocía bien. Era el miedo de alguien que acababa de ver algo que no encaja en ninguna explicación humana. El miedo de alguien que quizás acababa de presenciar a Dios mismo intervenir. El hombre que me había echado la gasolina comenzó a retroceder lentamente. Todavía sostenía el encendedor apagado, pero parecía paralizado, como si su mente no pudiera aceptar lo que sus ojos veían. Dio 2 pasos atrás y tropezó con una silla, cayendo de rodillas al suelo. Fue entonces que me miró directamente y dijo con voz temblorosa, Alá, Alá no protege así. El silencio que ya era pesado se volvió casi sagrado. Incluso los niños dejaron de llorar como si hubieran realizado que algo sobrenatural había tomado ese lugar. El hombre repitió ahora más fuerte, Alá no protege así. Esas palabras en ese tono viniendo de la persona que segundos antes quería matarme enviaron un escalofrío a todos. Hila comenzó a llorar suavemente arrodillada en la esquina. Omar se levantó lentamente, con sangre corriendo por su frente, pero con sus ojos fijos en mí como si intentara entender si yo todavía era humano. Y yo, solo pude decir suavemente. Jesús. Ese nombre pronunciado con la poca voz que me quedaba pareció golpear a todos como un rayo. El hombre arrodillado ante mí inclinó la cabeza y comenzó a llorar. No era el llanto de miedo. Era el tipo de llanto que viene cuando todo se derrumba. Cuando te das cuenta de que todo lo que creías podría haber sido una mentira, y que la verdad estaba frente a ti todo el tiempo. Un segundo hombre, todavía sosteniendo el palo, lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Me miró, luego al fuego que ahora se apagaba lentamente como si hubiera cumplido su función. Sus labios temblaron, pero no podía hablar. A su lado, un joven que parecía tener menos de 20 años cayó de rodillas sin decir nada, mirando al suelo como si intentara esconderse de su propia vergüenza. No dije una palabra. No necesitaba. El fuego había hablado por mí. El hombre que me prendió fuego, el que lideraba a los otros, ahora estaba de rodillas, sus manos en el rostro, llorando de una manera que nunca había visto antes. No era un llanto controlado.
Era una desesperación cruda, como si todo dentro de él se estuviera derrumbando. Murmuraba algo entre dientes, balanceando su cuerpo de adelante hacia atrás. Me acerqué lentamente, mis pies todavía mojados con gasolina, el piso todavía resbaladizo y oscuro por el humo y el hollín. Cuando estuve a unos pasos de él, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas, y su rostro estaba manchado de hollín. Fue entonces que me preguntó con una voz completamente rota, ¿quién es tu Dios? Sentí mi cuerpo temblar. Era como si todo el cielo se hubiera detenido para oír esa pregunta. Tomé una respiración profunda y respondí sin gritar, sin predicar, su nombre es Jesús. El impacto fue inmediato. Uno de los hombres al fondo de la habitación dejó caer lo que todavía sostenía, un cuchillo, y cayó sentado, sus ojos perdidos. Otro se apoyó contra la pared y se dejó deslizar al suelo, murmurando, la fila, en un tono que mezclaba confusión y súplica. Pero el líder, el que me había prendido fuego, siguió mirándome. Quemé iglesias. Maté cristianos. Pensé que lo hacía por Dios, dijo como si intentara oírse a sí mismo. Ese hombre que minutos antes gritaba con odio y arrojaba fuego ahora lloraba como un niño. Di un paso más cerca, me agaché a su nivel y dije, mirándolo a los ojos, Jesús te perdona. Si pides, te perdona ahora mismo. Y en ese momento, se derrumbó sobre mi hombro como si el peso de toda la culpa que llevaba finalmente hubiera cedido. Mientras lo abrazaba, sentí sus hombros temblar como si estuviera vaciando una vida entera de odio. Ya no era un hombre peligroso. Era un hombre roto que finalmente había visto la verdad. Los otros comenzaron a acercarse lentamente, sin armas, sin hostilidad. Uno de ellos se arrodilló junto al líder y puso su mano en su espalda. Yo quiero eso también, dijo, con la voz ahogada. Quiero esa paz. La atmósfera en la habitación ya no era de amenaza. Era de rendición. Era como si de repente todo el peso espiritual que colgaba allí hubiera sido arrancado y el lugar se hubiera vuelto santo. Incluso en medio del humo, la gasolina y los pedazos de muebles destruidos. No les pedí que repitieran ninguna oración. Solo dije, hablen con Jesús. Díganle la verdad. Él está escuchando. Y uno por uno, con palabras simples y sinceras, cada uno comenzó a hablar con Dios. Algunos en voz baja, otros a través de sollozos. No había liturgia. No había música. Solo había arrepentimiento verdadero. Mi esposa todavía estaba acurrucada con los niños en la esquina de la habitación, insegura si todo esto era real. La miré e hice un gesto con la cabeza como diciendo, todo está bien. Ella vino lentamente, con lágrimas corriendo, abrazando a nuestros hijos más fuerte que nunca. Hila lloraba sin parar, su mano sobre la boca. Hassan se arrodilló a mi lado y comenzó a orar suavemente. Y allí, sin que nadie lo planeara, ese lugar se convirtió en una iglesia. No una con letrero o vitrales, una iglesia con piso manchado de gasolina y corazones que acababan de ser liberados. Todo era tan profundo que nadie quería dejar el lugar. Nos quedamos allí arrodillados por un tiempo que no puedo medir. Tal vez minutos, tal vez horas. Solo sé que cuando las lágrimas se secaron, el silencio que quedó no estaba vacío. Estaba lleno. Era la presencia de Dios, como nunca la había sentido antes. Cuando finalmente nos pusimos de pie, los hombres que habían invadido el lugar ya no se veían iguales. Uno de ellos se acercó a mí y dijo, mi nombre es Abdul. He quemado iglesias, pero hoy vi el fuego detenerse en el aire. Miró sus propias manos como si todavía estuvieran manchadas de sangre. No quiero ser ese hombre más. Otro más joven dijo, si mi padre se entera de que estoy aquí, me cazará. Pero aún así, sus ojos no mostraban miedo. Mostraban determinación. Sabíamos que de ahí en adelante nada sería seguro.
Lo que había sucedido en esa habitación no podía explicarse, pero tampoco podía ocultarse. El fuego no me quemó, y eso se iba a extender. Afuera, alguien podría haber oído el ruido, visto el humo, pero nadie se atrevió a moverse por horas. Nos quedamos allí, limpiando la habitación como se limpia un altar. Tiramos trapos quemados, apagamos las últimas brasas, limpiamos el piso con baldes de agua traídos de la cocina. 3 de los hombres que habían venido a matarme se ofrecieron a ayudar. Uno de ellos incluso limpió un trapo con tanto cuidado que parecía que estaba limpiando una herida abierta. Su mirada ya no era de culpa, sino de reverencia. Era como si ese piso ahora fuera sagrado. Y la ayudó a organizar las sillas, incluso con sus manos temblando. Omar limpió la sangre de su propio rostro sin quejarse. Nadie hablaba mucho. Las palabras parecían demasiado pequeñas para explicar lo que habíamos experimentado allí. Al final, uno de los nuevos convertidos se volvió hacia mí y dijo en árabe vacilante, «Dile a Jesús gracias». Sonreí con el corazón apretado y respondí, «Él ya lo sabe». Después vino la parte más dura, entender que no terminaría allí. El milagro había encendido algo que ya no podía apagarse, ni por amenaza ni por fuego. Y eso nos ponía a todos en riesgo. En los días que siguieron, todo se volvió más silencioso. Las reuniones se detuvieron, no por miedo, sino por prudencia. La noticia se extendió más rápido de lo que imaginamos. Primero, como un rumor, un hombre sobrevivió al fuego. Luego como una acusación, un hechicero judío está predicando milagros falsos. Cuando oí eso por primera vez, mi corazón se congeló. No porque me llamaran hechicero, sino porque sabía lo que esas palabras significaban allí. Persecución. En lugares como Nadrón, una historia como esta se convierte en una sentencia de muerte. La policía religiosa comienza a investigar. Las mezquitas advierten a los fieles y la gente desaparece de la noche a la mañana. Hila desapareció del puesto donde vendía frutas. Hassan envió a su hijo a estudiar a otra ciudad. Omar envió un mensaje a través de un panadero conocido diciendo que necesitaba desaparecer. Mi rostro ya estaba siendo descrito por vecinos como el hombre del fuego. Me convertí en una leyenda, pero también en un objetivo. Mi esposa lloraba todas las noches en silencio. Intentamos mantener a los niños calmados, pero incluso ellos empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué ya no podemos salir?, preguntó mi hija. ¿Qué le pasó al tío Hassan?, quería saber mi hijo. No sabía cómo responder. Empecé a salir solo antes del amanecer con el rostro cubierto para conseguir comida o agua. Los pasos en la calle parecían más fuertes, las miradas más largas, y en todo momento volvía la misma sensación. Es solo cuestión de tiempo. Un día, Omar corrió a nuestra puerta, con el rostro sudoroso, la respiración pesada. Te vieron. Uno de los hombres del mercado te reconoció. Ya se lo dijo a su hermano que está conectado con las autoridades. Ya no era una sospecha. Era una advertencia. Tienes que irte, Elías. Ahora, esa noche, algunos hermanos se reunieron en secreto en nuestro pequeño apartamento. Las luces estaban apagadas, solo la débil llama de una vela iluminando sus rostros. Leila, Hassan, Omar, y 2 hombres más que no conocía bien, pero que confiaban en quienes confiaban en mí. Trajeron un plan ya hecho. Un camión saldría antes del amanecer para transportar mercancías a la frontera con Jordania. El conductor era un cristiano secreto y ya había ayudado a otros a escapar. Te esconderá entre las cajas. Nadie le hace preguntas. Mi esposa me sostuvo la mano tan fuerte que dolía. No lloró, pero sus ojos lo decían todo. Si te atrapan, no solo te matarán, Elías. Lo harán frente a nuestros hijos. Tragué saliva. Al oír eso, me di cuenta de que el milagro había venido con un precio.
No podía quedarme allí. Tenía que irme. Y lo peor era dejar a los míos atrás. Mis hijos dormían cuando empecé a empacar la pequeña mochila. Un cambio de ropa, mi Nuevo Testamento, mi pasaporte enrollado en un trapo viejo. No tomé nada más que lo necesario. Uno de los hermanos me prestó ropa más simple, y me cubrí el rostro con una bufanda gastada. Justo antes de irme, mi hija se despertó y me vio arrodillado a su lado. Se frotó los ojos y preguntó, «Papá, ¿volverás mañana?» Esa pregunta me destruyó por dentro. La abracé, besé su frente, y respondí con una voz que me fallaba. «Lo intentaré, mi amor». Luego me volví hacia mi esposa. Me abrazó como alguien que intenta mantener a alguien dentro de su pecho. No dijimos nada. Solo nos quedamos así por largos segundos hasta que susurró en mi oído, «Ve con Dios y no mires atrás». El camión era viejo, ruidoso, y ya estaba cargado con sacos de arroz y frutas secas cuando llegué al punto de encuentro. El conductor, un hombre robusto con barba delgada llamado Yusef, no dijo una palabra. Solo señaló con la barbilla hacia la parte trasera del vehículo. Me acurruqué entre los sacos, respirando el olor a polvo y diésel, y cerró la lona. El viaje a la frontera tomaría 2 días con paradas riesgosas y al menos 3 puestos de control. Con cada frenazo repentino, mi corazón se aceleraba. Con cada voz que oía afuera, me preparaba para la muerte. En uno de los puestos, oía a los soldados hablando. Golpearon el camión con algo metálico y luego le dijeron que prosiguiera. Cuando volvimos a la carretera, exhalé con fuerza. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Yusef habló por primera vez a través de la lona. «Mi hermano murió por una Biblia. Tú tienes suerte. Dios te quiere vivo». No respondí. Solo lloré en silencio. Cuando finalmente nos acercamos a Al-Qara en la frontera con Jordania, era de noche. El aire era seco, cortante, y el silencio del desierto parecía gritar en las rocas. Me entregaron a otro hombre, Samir, quien me dio algo de agua y un paño para cubrir mi cabeza. Caminaremos ahora por los senderos que usan los pastores. Caminamos por horas en silencio, evitando luces distantes, pasando por arbustos secos y grava que parecía crujir bajo nuestros pies. Mis rodillas dolían y todo mi cuerpo parecía haber sido apretado por la tensión. Pero en ningún momento sentí miedo como antes. Era como si ese cruce fuera una continuación del milagro, una prolongación de la protección. Cuando finalmente cruzamos la frontera sin señales, sin cercas, Samir simplemente dijo, «Estás en otro país». Y por primera vez desde esa noche, respiré sin carga. Me quedé en una casa simple en las afueras de Mafra en Jordania junto con otros refugiados. Había 3 habitaciones de cemento áspero, un baño, y silencio. Mucho silencio. Comí poco, hablé casi nada. Pasé mis días sentado en el suelo con una Biblia abierta en mi regazo y un corazón apretado por la añoranza. Por las noches, me conectaba vía VPN usando un celular viejo para enviar mensajes codificados. Empecé a grabar breves audios con pequeños estudios bíblicos, oraciones cortas y palabras de aliento. Nada elaborado, solo lo necesario para mantener el fuego encendido. Hassan respondía de vez en cuando usando nombres falsos y frases codificadas. «Nos reunimos en grupos de 2 ahora», escribió una vez. «La fe está firme, pero te extrañamos». Leí esos mensajes con ojos llenos de lágrimas. Incluso lejos, sabía que la iglesia todavía estaba viva. Uno de los audios que envié llegó a Abdul, el hombre que me había prendido fuego. Supe por Hassan que no solo permaneció firme, sino que empezó a liderar reuniones secretas en Nadrón. Cuenta lo que vio esa noche. Dice que el fuego se detuvo en el aire porque obedecía a Jesús. Cuando leí eso, lloré como un niño. Empecé a enviarle lecciones específicas, como discipular, como bautizar,
cómo proteger a los hermanos y hermanas. Todo en archivos disfrazados con nombres como manual de motor o receta de pan. La red se extendió. Convertidos que nunca había conocido empezaron a enviarme mensajes con preguntas simples. ¿Cómo oro? ¿Cómo sé si Dios me ha perdonado? ¿Cómo le enseño a mi esposa? Eran voces viniendo de la oscuridad con sed de luz. Y entendí finalmente que mi misión no había terminado cuando huí. Solo había cambiado de forma. 5 años después, recibí un mensaje codificado que lo cambiaría todo. Necesitas ver con tus propios ojos. Es diferente. Está vivo. Era Abdul. Estaba liderando una pequeña iglesia secreta en Nadrón. Contra todo pronóstico, el Evangelio seguía creciendo en esa tierra donde una vez habían intentado quemarme vivo. Organizaron mi regreso con un nivel de precaución que parecía sacado de una película. Documentos falsos, una ruta alternativa, códigos combinados y vigilancia constante. Reingresé al país con el corazón latiendo fuerte y ojos llenos de lágrimas. El olor de la arena, el calor seco en mi rostro, los detalles de las calles, todo era igual. Pero sabía que detrás de esa fachada de normalidad, había una llama ardiendo. Esa noche toqué 3 veces, 2 rápidas, una lenta, en la puerta oxidada de una casa escondida entre edificios abandonados. Se abrió una grieta, y vi el rostro de Abdul. Me jaló adentro y me abrazó fuerte. «Volviste», susurró, con la voz ahogada. Entramos en una pequeña habitación en silencio, iluminada por velas. 15 personas arrodilladas, cabezas inclinadas, Biblias en sus manos. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba allí, levantaron la vista como si estuvieran ante un sobreviviente. Pero yo no era el foco, ni quería serlo. Era Jesús. Siempre lo fue. Y la estaba allí. Omar, también. Incluso Hila, ahora con un pañuelo blanco simple en la cabeza, cantaba suavemente una canción de adoración. Abdul lideraba la reunión con reverencia. Leyó Mateo 5, habló sobre el perdón, sobre el fuego que purifica, no que destruye. Mientras hablaba, mis ojos vagaban por los rostros. Algunos los conocía, otros no, pero todos estaban allí por una sola razón. Habían visto u oído lo que Dios había hecho esa noche, y eso era suficiente para transformar sus vidas para siempre. Después de esa noche, no necesitaba predicar. Mi presencia lo decía todo. La habitación donde nos reuníamos no tenía cruz, no tenía púlpito, no tenía alabanza ruidosa, pero tenía fe. Una fe que no nació de hermosos discursos, sino de fuego real. Me quedé por poco tiempo. Era peligroso, riesgoso para ellos y para mí. Pero antes de irme, me senté con Abdul en la cocina de la casa. Me sirvió té fuerte como siempre lo hacía antes de su conversión. Me miró y dijo, esa noche te vi en medio de las llamas, y no entendía. Hoy entiendo que ese fuego no estaba destinado a destruirte. Estaba destinado a salvarme. No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando por la ventana agrietada, escuchando el sonido de una ciudad que todavía parecía hostil, pero que ahora también albergaba una iglesia viva en silencio, y supe que todo había valido la pena. A la mañana siguiente, me despedí con un fuerte abrazo para todos. Uno me dio un pedazo de tela con algo bordado a mano. La luz de Cristo da vida. Lo puse en mi bolsillo cerca de mi pecho. Cuando salí por la misma puerta por la que había entrado, todavía era de noche. Las calles estaban tranquilas. Pero dentro de mí había un ruido que nunca paraba. El sonido de la certeza. Todavía no puedo explicar por qué ese fuego no me quemó. No puedo decir cómo todo sucedió con tanta precisión. Solo sé que sucedió y que ninguna explicación humana cambiará lo que vimos con nuestros propios ojos. El milagro no fue solo que sobreviví. Fue lo que nació de él.
Una iglesia oculta, sí, pero viva. Y cuanto más intentan apagarla, más crece. Porque el fuego de Dios, cuando viene, nadie puede contenerlo. Esta historia nos mostró que cuando Dios decide actuar, incluso el fuego no puede cumplir el plan del enemigo. Elías sobrevivió no por suerte, sino porque había un propósito. Y ese propósito alcanzó incluso los corazones más duros. Lo imposible sucedió ante los ojos de todos. Y nadie dejó ese lugar de la misma manera. ¿Es él y tú? ¿Crees que Dios todavía hace milagros como este hoy? ¿Has experimentado algo que no puedes explicar? Comparte con nosotros en los comentarios. Nos encantaría leer tu testimonio o tu opinión sobre esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido tocó tu corazón de alguna manera. Así que, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo como este. Esto es muy importante para que nuestro mensaje siga llegando a más vidas. Y si quieres ayudar al canal pero no sabes cómo, considera hacerte miembro haciendo clic en el botón de unirse. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenido fuerte, real que edifica la fe de miles de personas. Y no te vayas aún. El próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla también te impactará profundamente.